Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, a la vida, doctrina y espiritualidad del apóstol de Andalucía, patrono del clero secular español. Desde aquí, desde Montilla, desde el lugar donde reposan sus restos a la espera de la resurrección, le pedimos al Santo Maestro que nos siga ayudando a adentrarnos en el mar de la vida espiritual. Desde hace algunos meses estamos siguiendo este escrito dirigido a doña Sancha Carrillo, doncella de Écija, que le interrogaba acerca de cómo hacer oración. Y nos dice que la vida espiritual, el principio de la vida espiritual es la fe. Hemos visto que la fe entra por el oído, nos decía en el primer capítulo de este Audifilia. La fe entra por el oído. Es necesario escuchar a Dios. Y es muy necesario distinguir cuáles son las mociones que Dios da al alma y distinguirlas muy bien de cuáles son las mociones que vienen del demonio, del mundo y de la carne. Es por eso que hemos visto en los primeros capítulos pues estos lenguajes que tiene el mundo, que tiene también la carne y el demonio, de los que se usa también para tentar al alma. Y ya en los últimos capítulos hemos visto, según San Juan de Ávila, cuáles son los motivos para probar que la fe católica es verdadera. Nos hablaba de la racionalidad de la fe, del testimonio de los mártires y de los cristianos, el testimonio que nos da muchas veces la propia conciencia acerca de la fe, donde habla Dios, el lugar donde habla Dios, el testimonio de tantas personas que se han convertido, que han tenido una experiencia de conversión, la dificultad de armonizar la razón y la fe y de creer en cosas altas, ¿no? La dificultad de encontrar a Dios en las cosas humildes, la necesidad de el provecho de la humildad y de la verdad de la fe como infalible. Y ahora nos vamos a adentrar en cómo la fe es un don de Dios. La fe católica que se infunde en nosotros es un regalo de la gracia. El capítulo 43 se titula así: que es tanta la grandeza de nuestra fe que ninguno de los motivos dichos, ni otros que se puedan decir, bastan a que un hombre crea con esta divina fe, sin que el Señor dé, para creer, su particular favor. Es decir, nada de lo que se ha dicho hasta ahora, ninguno de los motivos para probar que esta fe es verdadera y que interpelan a nuestro entendimiento son suficientes para que un hombre crea. Es necesario una particular gracia de Dios. Dice: hasta aquí habéis oído alguna de las razones que hay para atinar a que la fe católica es verdadera y para dar cuenta a quien pidiese de cómo no somos livianos en el creer, pues tenemos más motivos que ninguna gente del mundo. Hemos visto, por tanto, para San Juan de Ávila, la razonabilidad de la fe. Nuestra fe es razonable y es razonable apoyarse en ella. Dice: mas con esto creed que es tanta la alteza de la fe cristiana que aunque un hombre tuviese estos y otros motivos que se pueden decir, aunque entrase entre ellos el ver con sus propios ojos de carne milagros hechos en confirmación de la fe, no puede el tal hombre ser poderoso de creer con sus propias fuerzas, como el cristiano cree y Dios le manda creer. Es decir, aunque uno tuviese todos los argumentos y todos los motivos, hubiese visto todos los milagros del mundo, pues no es suficiente. Porque continúa diciendo: así como solo Dios por su Iglesia declara lo que se ha de creer, así Él solo puede dar fuerzas para creer. Dice: porque esta enseñanza Dios tiene por maestro interior, infundiendo la fe en el entendimiento, con que el hombre es enseñado y fortificado para esta creencia, según dice Cristo, que está escrito en los profetas, que todos serán enseñados de Dios, citando Juan 6. Y el mismo Señor, hablándole San Pedro confesado por verdadero Hijo de Dios,
y por Mesías prometido en la ley, dándole a entender que no a sus fuerzas, sino al don de Dios, había de agradecer la tal fe y confesión, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te descubrió estas cosas la carne ni la sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y en otra parte dice: todo aquel que oyó y aprendió de mi Padre viene a mí. Por eso dice San Juan de Ávila: soberana escuela es esta, donde Dios Padre es el que enseña, y la doctrina que enseña es la fe de Jesucristo, su Hijo, y que vayan a Él con pasos de fe y de amor. Es el mismo argumento que utiliza el Concilio Vaticano II al hablar de la fe como don. Incluso utiliza la misma cita de San Pedro, de la Confesión de San Pedro. Dice la Constitución Dogmática Dei Verbum: para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Por tanto, la fe es un don de Dios, es revelado, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Continúa diciendo San Juan de Ávila, dice: pero esta fe no está arrimada a razones ni motivos, cualesquiera que puedan traer, porque quien por aquellos cree, no cree de tal manera que su entendimiento quede persuadido, sin quedarle duda o escrúpulo, mas la fe que Dios infunde está arrimada a la verdad divinal y hace creer con mayor firmeza que si lo viese con sus propios ojos y tocase con sus propias manos, y con mayor certidumbre que la que tiene de que 4 son más que 3 o de que otra cosa de estas, que las ve el entendimiento con tanta claridad que ni tiene escrúpulo ni la puede dudar, aunque quiera. Lo que viene a decirnos San Juan de Ávila es que la fe no se fundamenta en razones ni motivos que pueden ser muy válidos y que pueden apoyar, sino lo que se fundamenta es en lo que Dios infunde en el alma, en la gracia que Dios infunde en el alma para acoger la verdad. Y cuando el hombre asiente a esta verdad, a esta fe, cuando colabora con la gracia divina, es entonces cuando el entendimiento recibe una claridad muy grande, como aquel que ha podido ver con los ojos de la visión, pero ha visto con los ojos nuevos de la fe. Por eso utiliza San Juan de Ávila una cita en la cual los samaritanos le dicen a la samaritana, dice: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos visto y sabido que este es el Salvador del mundo. Dice San Juan de Ávila que, aunque los samaritanos dicen hemos sabido, no entendáis que los que creen tienen aquella claridad de evidencia que llaman los filósofos ciencia, porque según arriba se ha dicho, ni puede el entendimiento alcanzar con su propia razón a tener esta claridad de las cosas de fe, ni la fe es tener evidencia, porque no sería fe, ni habría merecimiento. Aquí nos revela algo muy importante, y es que la fe es una adhesión de la voluntad a la verdad revelada. Es decir, la verdad que se revela en el entendimiento, yo me adhiero con mi voluntad a esa fe, ¿no? Por eso dice que vista se llama la fe que está en el entendimiento, mas porque no es con esta claridad de evidencia, dice San Pablo, que vemos ahora por espejo y después en el cielo veremos cara a cara, citando 1 Corintios 13. Dice: mas dicen los samaritanos que saben que Cristo es el Salvador del mundo, para dar a entender que lo creen con tanta firmeza como lo que más claramente se sabe, y aún con mucha mayor, porque como según hemos dicho, el que tiene fe infusa en Dios cree porque lo dice la verdad de Dios, y como esta verdad sea infinita y más cierta que todas las otras verdades, pues de la participación de ésta reciben firmeza todas las otras,
está el tal creyente tan cierto que no puede ser engañado en lo que cree, como está cierto que no puede Dios dejar de ser verdadero. Es lo que nos recordaba el padre Guillermo citando al Papa Francisco en Lumen Fidei, ¿no? Cuando dice que, hablando de la fe, dice, cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo. Pero para verlo con certeza, claro. Verlo con unos ojos que nos hacen no dudar de la verdad que se impone en nuestro entendimiento. Sigue diciendo San Juan de Ávila, la cual certidumbre excede a cualquier otra que por cualquier vía se pueda tener y hace al hombre estar tan descansado en aquesta parte que ni por pensamiento se le pasa contra la fe, o si se le pasa es tan de paso que poca pena le da. Y si con escrúpulos o falsos pensamientos es combatido, mas en lo interior de su entendimiento muy firme y muy reposado está, por estar su creer edificado sobre piedra firmísima, que es la suma verdad, a la cual él cree por sí misma y no por otros motivos. Por eso ni vientos, ni agua, ni ríos no la podrán derribar. Es claro que cuando el entendimiento se encuentra con la verdad, se produce, por tanto, una adhesión. El Papa Francisco nos recuerda el Lumen Fidei que precisamente en nuestra cultura contemporánea se tiende mucho a separar fe y verdad. Fe y verdad. Aquello que el hombre consigue construir y medir con la ciencia. Eso no es de lo que estamos hablando. Dice, es verdad porque funciona y hace cómoda y fácil la vida, pero parece que es la única verdad cierta, la única verdad que se puede compartir con otros, la única sobre la que es posible debatir y comprometerse. Esa sería una verdad, y la otra sería la verdad relativa, que es la verdad del individuo, que son válidas para uno mismo y que no se pueden proponer para los demás, ¿no? Por eso el Papa Francisco dice, la verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto. Esa es la verdad de la que nos habla también San Juan de Ávila, la verdad en la que Dios revela al hombre el sentido de su vida, pero también el sentido de la existencia, de la verdad sobre Dios y sobre la meta a la cual nos dirigimos. Y continúa diciendo San Juan de Ávila, y si os maravillaseis de que en un entendimiento de hombre que tan vario es en sus pareceres y tan cambiante y con tan poca firmeza asienta las cosas de la razón, hay tan gran certidumbre y sosegada firmeza, dígoos que os basta esto para entender que este negocio y edificio no es cosa de nuestras fuerzas, pues ellas no alcanzan a tanto. Don de Dios es, citando Efesios 2, como dice San Pablo, y no heredado, ni merecido, ni alcanzado por fuerzas humanas, porque nadie se gloríe en sí mismo de lo tener, mas sean fieles en conocer que es merced de Dios y dada por Jesucristo su Hijo, como dice San Pedro, fuisteis fieles por Él. No os maravilléis, pues, de que sobre la miserable arena del humano entendimiento haya edificio de tanta firmeza, pues que dice el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. De manera que, como Dios lleva al hombre a un fin sobrenatural, que es verle claramente en el cielo, así no se contentó con que el hombre creyese como hombre, a fuerza de motivos, milagros ni razones, mas levantándolo sobre sí mismo, dándole fuerzas sobrenaturales con que creyese, no con miedo ni escrúpulo como hombre, sino con certidumbre y seguridad, como conviene a las cosas de Dios. Esta es la fe, que inclina al entendimiento a creer a la suma verdad en lo que a la fe católica dice, como la voluntad es inclinada con el amor a amar,
el bien sumo. El Papa Francisco sigue diciendo en la encíclica Lumen Fidei que el corazón es el lugar donde nos abrimos a la verdad y al amor y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. Es esta interacción de la fe con el amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Pone el ejemplo San Juan de Ávila, dice: y así como la punta de la aguja del marear es llevada con la fuerza del norte a estar en derecho de él, así nos mueve al entendimiento con la fe que le infunde, y que vaya a él con crédito firme, sosegado y lleno de satisfacción. Y cuando es perfecta, esta fe trae consigo una lumbre, la misma lumbre la que nos hablaba el Papa Francisco, con que, aunque no vea lo que cree, mas ve cuán creíbles cosas son las de Dios. Y no solo no siente pena en el creer, mas muy grande deleite, como lo suele hacer la perfecta virtud, que obra con facilidad y firmeza y delectación. Esta es la fe, dice San Juan de Ávila, con mucha razón, que con mucha razón debe ser preciada y honrada, pues con ella honramos a Dios. Es decir, la fe es algo que nosotros le devolvemos a Dios, le ofrecemos a Dios. Dice, esta es la fe que como torre edificó Dios en nuestra alma, para que subidos en ella veamos, aunque en espejo, lo que hay en el cielo y en el infierno, lo que acaeció al principio del mundo y lo que en el fin acaecerá. Y por escondida que fuera la cosa, no se puede esconder a los ojos de la fe. Continúa diciendo San Juan de Ávila: con esta fe creemos que es escritura y palabra divina la que la Iglesia nos declara como tal, y aunque es hablada por boca de hombres, la tenemos por palabra de Dios. Parece seguir casi a pie juntillas lo que nos dice Dei Verbum 11, cuando dice que las verdades reveladas por Dios, que se contienen y se manifiestan en la Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales se han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Por eso continúa diciendo San Juan de Ávila, dice: no mira esta fe al testimonio humano, que estriba en medios humanos, como el de los autores sagrados, mas en que Dios inspira a tal profeta o evangelista para escribir la verdad y que asiste Dios con él para que no pueda ser engañado en lo que así escribe. Es el Espíritu Santo del que nos habla Dei Verbum 11, cuando dice que debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Los autores sagrados, dice San Juan de Ávila, hablaron por un mismo Espíritu Santo, que es una misma verdad. Y termina diciendo San Juan de Ávila en este capítulo: esta fe habitual
infunde Dios a los niños cuando se bautizan y a los grandes que no la tienen cuando se disponen habitual y actualmente. Porque Él, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues sin ella no pueden agradar a Dios ni salvarse, no la deja de dar a nadie si por Él no queda. Pues vamos a pedirle al Señor, por mediación de San Juan de Ávila, que nos conceda este don de la fe, esta adhesión de nuestro entendimiento que ve la verdad, que la reconoce y que se adhiere a Él con un asentimiento firme, libre, y que devuelve a Dios como una ofrenda agradable todo este don precioso que es la fe en nuestra vida. Continuaremos la semana que viene hablando de la importancia de darle gracias a Dios por este don de la fe. Pueden enviarnos sus comentarios al correo electrónico del programa sanjuandeavila@radiomaria.es y asimismo pueden escuchar los programas anteriores en el podcast de Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.